y convocamos a una pareja que no conocíamos mucho y aceptaron estar dentro de nuestro grupo. Y nos vamos enterando por ellos que no estaban casados por la iglesia ni por el civil, y sus 2 hijos estaban tomando el catecismo, la catequesis, porque iban a presentarla, y les habían pedido que ellos tenían el deseo que cuando ellos recibieran su comunión, ellos también los acompañaran a sus 2 hijos a comulgar. Y fue tan hermoso porque los papás se casaron 15 días antes, se hizo toda la comunidad, participamos, se casaron, y también el papá se confirmó e hizo la primera comunión con su hijo y su hija. Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Porque por medio de Dios se sirvió de los 2 pequeños a llamar a la unidad familiar a estos 2 padres. Y ahora pues están ya formándose como ministros de Eucaristía. Es lo que quería yo. Es todo. Gracias. Ahora quisiera enfocar un poco en las mamás o papás catequistas en sí. Quizás como Jazmín es una. Sí. Y yo sé que al principio, porque el padre me platicó, que a veces hay una resistencia a esa forma de catequesis. Entonces quisiera invitar a usted a dar un testimonio, como en qué le ha beneficiado esta forma de catequesis. A mí, estoy tratando de seguir transformándome, seguir cambiando, educar a mi hijo a que tome la palabra, a que con el amor de Dios él crezca y sea un hombre de bien. Mi bebé tiene 3 años. Y pues lo enseño, yo desde ahorita lo enseño a leer le leo yo la Biblia, y lo enseño a rezar y a persignarse. Gracias. ¿Usted también es mamá catequista? Sí. Quisiera, ¿cómo platica el tema con su nene? Con mi hijo. Con su hijo. Bueno, llevo el mismo tema las tareas que dejan a los papás, hago el mismo tema con él, y pues lo hago reflexionar sobre el tema, lo que nos va diciendo el tema, lo vamos haciendo, vamos practicando, hacemos la tarea, y pues lo mismo que tiene que hacer la mamá que lleva a su hijo al catecismo. Pues va llevando el mismo proceso. El mismo proceso. ¿Y algún otro mamá o papá quisiera responder cómo ha respondido su hijo o su hija a esta forma de catequesis? Bueno, primero que nada, la situación es de que antes de acercarme yo a Dios era muy diferente. Cuando a mí me invita el padre a estar dentro de la catequesis, tuve que primero terminar en pastoral. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de cambiar. ¿Cómo voy a dar ese ejemplo a mi hijo? ¿Cómo voy a decirle la palabra de Dios y cómo voy a dar un testimonio si no he cambiado yo? Entonces, cuando ya empiezo yo en la catequesis en la casa de una vecina, llevo a mi hijo, ¿sí? Él se da cuenta de que todo lo que he estado cambiando, y se da cuenta de que la palabra de Dios de verdad nos renueva de una o de otra manera. Entonces, más testimonio y más grande es de que desde él, ya ahora, por decirlo así, todos mis hijos se acercan, me preguntan, hablo yo con ellos sobre todo de Dios, ¿sí? Con esa confianza de que puedo decirle, tú ves en mí lo que ha hecho Dios conmigo. Y sin en cambio, si es que yo lo hubiera hecho desde antes, pues yo creo que mi hijo ni se acerca, porque me iba a decir, bueno, tú ¿de qué me vas a dar ejemplo? ¿De qué me vas a decir que yo lo haga si en realidad tú no has cambiado? Gracias, es como una congruencia entre la vida y la fe. ¿Usted quisiera dar su testimonio? ¿Cómo se llama usted? Patricia. Yo también tengo a mi niña en la doctrina y también he visto cambios. Por ejemplo, nosotros somos muy creyentes, pero haga de cuenta que mi niño, pues, sí creo y punto y ya, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, sí está más acercado. Sí, por ejemplo, hace como 15 días, 20 días que vimos lo del rosario. Y les dejaron de tarea que teníamos que hacer un rosario con los niños. Entonces él, ya le dije, ¿sabes qué? Le digo, tenemos que hacer un rosario. Y dice, sí. Entonces yo, lo dejé pasar. Y él me decía, mamá, dice, ¿cuándo vamos a rezar? Dice, ya enséñame, dice, dime cómo va.
Entonces ya lo rezamos, lo hicimos todo y ahora todos los días me pide, dice, mamá, dice, hay que rezar el rosario, dice, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio pequeñito por aquí. Y le digo, vamos a rezar, le digo, y hay que pedirle, digo, para que nos vaya bien, le digo, para que vendamos y para que a tu papá le vaya bien y varias cosas. Dice, sí. Entonces, lo rezamos, haga de cuenta, en la noche. Al otro día nos fuimos a vender y vendimos muy bien. Y dice, mamá, dice, sí es cierto, dice, Diosito nos escuchó. Le digo, ya ves, digo, cómo Dios sí escucha. Entonces, yo veo muchos cambios de esos, y no nada más con él, sino con mi otra niña. La otra pues está muy pequeñita, tiene 2 años. Pero los dos me piden que recemos, que platiquemos con Dios, y pues yo veo, mucho cambio en nosotros como familia.